Buenas noches, bienvenidos a una jornada histórica. Ha querido esta casa honrar su tradición cediendo este espacio de libertad, como en otras ocasiones tan recordadas. Todas las voces de Canal 4 promoverá este y otros debates con la convicción de que hay una necesidad y casi una obligación de transmitir y defender en todo momento nuestros altos valores democráticos. Y vaya si en el intercambio respetuoso de propuestas y opiniones puede apreciarse uno de los mayores valores de la democracia. Luego de muchos años volvemos a asistir a un debate en la televisión. Es un privilegio moderarlo y es una tarea que debería pasar inadvertida. Seré como ustedes otro atento espectador, pero deberé ser inflexible si los protagonistas de esta noche se apartan de los tiempos asignados o de los ejes temáticos acordados. Dicho esto, presento a los precandidatos en debate esta noche. Óscar Andrade, precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, en representación de 7 listas frente amplistas, dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Andrade, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Un gusto estar acá. Ernesto Talvi, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, en representación del sector Ciudadanos, es doctor en Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. Talvi, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias a la producción, gracias a ti y gracias a Óscar por este hecho realmente histórico. Paso a informarles algunas pautas que nos guiarán esta noche. Condiciones para este debate. Se acordó que se seguirá el orden alfabético de los apellidos de los precandidatos para determinar quién lo comienza. En este caso será Óscar Andrade. Los candidatos dispondrán de 3 minutos para exponer sobre cada uno de los ejes temáticos. Luego, en forma alternada, podrán hacer uso de una réplica de hasta 1 minuto. Además, dispondrán de una contrarréplica durante otro minuto. En el uso de la palabra, los candidatos deberán respetar los tiempos y el orden de intervención preestablecidos. No podrán interrumpir a quien está exponiendo. El tiempo será cronometrado y se verá en pantalla. Faltando 15 segundos, van a advertir los precandidatos y ustedes que serán los últimos 15 segundos de su intervención mediante un sonido. Los gráficos que verán al pie de la pantalla serán redactados por Canal 4 y solamente pondrán en forma explícita el eje temático abordado y el nombre de cada uno de los precandidatos que está haciendo el uso de la palabra. No se reproducirán en los gráficos las expresiones de los precandidatos. Los precandidatos, además, no podrán utilizar dispositivos electrónicos o auditivos, equipos audiovisuales o cualquier otro objeto, equipo o mecanismo de apoyo similar. Y el apoyo de material impreso que utilizarán los candidatos fue elaborado por sus propios equipos. Contamos además esta noche con otro hecho histórico, un intérprete para el lenguaje de señas. Pasamos a la pregunta correspondiente al primero de los 5 ejes temáticos. Comenzará, como les decíamos, Óscar Andrade. Tendrá 3 minutos para responder. Andrade, en esta elección, como en todas, la ciudadanía hará un balance de lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo. Este es uno de los centros del debate político actual. Y está aquella mención reiterada de la década perdida o la década ganada. Estamos precisamente ante una década perdida o una década ganada. Su tiempo. Bueno, yo creo, Daniel, que ni el publicista más esmerado de los sectores de la oposición puede ocultar algunos cambios que han sido sustanciales. Alcanza con mirar el Uruguay del 2004, el Uruguay previo al gobierno del Frente Amplio, que fue el que nos tocó recibir. Un Uruguay con desigualdades brutales. Más de 1/3 de los uruguayos en situación de pobreza, más de 160.000 indigentes, o sea, un 5% de uruguayos en la indigencia. Primera conclusión, somos un país más solidario, que no ha parado en estos 14 años de gobierno frente amplistas de incrementar la inversión pública social.
de intentar hacer esfuerzos por atender la exclusión social. Uruguay es hoy el país que tiene menos pobreza y menos indigencia en América Latina. Esto logrado en momentos de crecimiento económico y con viento a favor, y también en momentos donde el crecimiento económico no acompañó. No hay duda, en materia de trabajo y derechos laborales, las transformaciones del país. Alcanza con recordar que previo a los gobiernos del Frente Amplio, los trabajadores rurales siquiera tenían derecho a las horas extras, ausencia de negociación colectiva, 41% de informalidad laboral, o sea, más de 4 de cada 10 trabajadoras y trabajadores uruguayos por fuera de la seguridad social, sin derecho a la negociación colectiva. Un salario mínimo en el año 2004 de 1.200 pesos. Para tener una referencia, con 1.200 pesos no podías comprarte 4 garrafas de gas. 200 kilowatts de energía del año 2004 eran 600 pesos, o sea, medio salario mínimo se te iba en pagar la UTE. O sea, esa era la realidad previo a los gobiernos del Frente Amplio. Se generaron un conjunto de derechos como el Fondo de Insolvencia Patronal, como la ley que establece la responsabilidad penal empresarial. En materia de salud, yo hoy creo que debo ser el único precandidato a la presidencia que es usuario de ACE, pero hoy hay 500.000 de uruguayos casi que eligen ACE por opción. Previo a que el Frente Amplio fuera gobierno, había un carné de pobre. La mortalidad infantil en el subsistema público triplicaba la mortalidad infantil respecto al subsistema privado. Casi 75.000 uruguayos no podían ver por ser pobres. Tuvo que llegar el Frente Amplio, la solidaridad internacional del pueblo cubano, para instalar un hospital de ojos que atendiera la desmercantilización de ese derecho. En materia de educación, hay 50.000 estudiantes universitarios más. En el interior, apenas ingresaban 800 estudiantes por año. El esfuerzo por la descentralización fue tan importante que hoy ingresan casi 4.000. Por lo tanto, creo que, repito, ni el publicista más esmerado de la oposición puede decir que hay década perdida. Alcanza con ver que hoy no hay aborto clandestino porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo a partir del impulso de la agenda de derechos de los gobiernos del Frente Amplio. Gracias, precandidato Andrade. La misma pregunta para el precandidato Ernesto Talvi. Como decíamos, tema central de la campaña, década ganada, década perdida. Una década mezquina en la que privilegiamos el presente y comprometimos el futuro de nuestros hijos. Una década mentirosa. Una década mentirosa porque tuvimos una bonanza formidable como la que el país no había tenido en 70 años entre 2004 y 2013, 2005, 2014. Precios de los productos agropecuarios, de la soja, el trigo, el maíz, la carne, la lana, el arroz, que impulsaron un crecimiento formidable, muy atípico, que ocurrió en absolutamente toda América Latina, no solo en el Uruguay, y por supuesto, bueno sería que no hubiera ocurrido, crecieron los ingresos, crecieron los salarios, bajó la pobreza, bajó la indigencia y parte de los logros que Óscar acaba de señalar. Bueno sería que no hubieran ocurrido en ese esquema, era un bollo administrar una abundancia que solo ocurre cada 70 años. Pero lo cierto es que en los últimos 5 años se terminó la suerte. Se terminó la suerte y el Frente Amplio tuvo que administrar la escasez. ¿Y qué ocurrió en los últimos 5 años? Este es el país que el Frente Amplio va a dejar. Primero, en la producción nacional contra las cuerdas. Empresas que cierran, se achican, problemas financieros, que dejan trabajadores cesantes. 60.000 empleos se perdieron en los últimos 4 años. 1 de cada 4 jóvenes no pueden encontrar trabajo y piensan en emigrar como su único futuro. Segundo, gastamos como si no hubiera mañana, irresponsablemente, y hoy tenemos un agujero fiscal que no sabemos cómo cubrir, nos estamos endeudando peligrosamente y sabemos cómo terminan esas películas. Tercero, la mitad de los chiquilines que nacen en el país hoy nacen en los cinturones de pobreza que rodean a todas las periferias pobres urbanas y solo 19 de 100 terminan el liceo. Los dejamos abandonados, condenados a la changa, a la informalidad, a la dependencia de las tarjetas del Mides o peor aún, al delito y a la droga. No en vano, las rapiñas van a batir el récord después de una década de bonanza excepcional y los homicidios este año van a batir los récords. Estamos en epidemia de homicidios según la Organización Mundial de la Salud y en el 4º lugar mayor en homicidios en América Latina. Esa es la herencia que nos va a dejar el Frente Amplio después de 5 años de escasez.
Los años de bonanza disimularon todo, parecía que todo andaba bien, ahora se ve la realidad. Tenemos más TV planas, tenemos más computadoras, más celulares, más autos y tenemos más motos. Pero somos una sociedad más crispada, más agresiva, más violenta, más fracturada. Una sociedad que vive peor. Lamentablemente el Frente Amplio es un proyecto político terminado, agotado, sin ilusión, que no tiene capacidad de encarar los desafíos que plantea el porvenir. Por eso es que nacimos a la política, para devolverle al Uruguay el futuro. Muchas gracias, precandidato Ernesto Talvi. Tiene a partir de este momento 1 minuto adicional para la réplica el precandidato Oscar Andrade. Sí, yo comparto la referencia que hace el economista Talvi. Sabemos cómo termina esa historia de endeudamiento, porque dejaron un país con una deuda del tamaño del Producto Bruto Interno. Ahora, la circunstancia cuando la economía no estuvo de cola, para Argentina y Brasil fue colapsar, entraron en recesión. Y es la primera vez en la historia económica del Uruguay, desde que nos fundamos como Estado-Nación, que hay recesión en Argentina y Brasil, caída del precio de los commodities, caída de la inversión y Uruguay no entró en recesión. O sea, repito, hay que hacer mucho esfuerzo por desconocer las fortalezas que se construyeron a partir de las políticas del Frente Amplio, en todos los niveles. O sea, los muchachos de 17 años, del quintil más bajo de ingresos, en el año 2004, menos de la mitad participaba de la educación. Hoy un 70%. No fue magia, tuvo que ver con las políticas del Frente Amplio. Muchas gracias, precandidato Andrade. Tiene ahora su minuto para la réplica Ernesto Talvi. Argentina y Brasil les fue muy mal en estos últimos años y al Uruguay le fue relativamente mejor. Si nos comparamos con los peores de la clase, no fue peor que a Perú, no fue peor que a Colombia, no fue peor que a Bolivia, no fue peor que a Paraguay, no fue peor que a Chile. Desde el 2014, cuando el Frente Amplio empezó a tener que administrar la escasez, no la abundancia, está claro que el Frente Amplio no sabe administrar la escasez, solo puede administrar la abundancia, repartir lo que no hay y distribuir lo que no hay y que luego no va a haber, y estamos hoy pagando las consecuencias con un déficit fiscal enorme, que va a terminar siendo una bomba de tiempo para el gobierno que le toque entrar a partir del 1 de marzo, incluyendo si al Frente Amplio le toca ganar esta elección. La contrarréplica ahora del precandidato Oscar Andrade. No, parece curioso que sea la oposición la que nos da recetas de cómo administrar la escasez, porque en realidad la última vez que tuvieron que administrar la escasez, el camino que eligieron fue el recorte de la inversión social. 1/3 de recorte de la inversión en transporte y obras públicas y en vivienda en el 2000 cuando asume el gobierno de Jorge Valle, para priorizar la reducción del déficit fiscal. El resultado fue menos inversión, menos actividad económica, menos recaudación y más déficit. Y terminamos en el año 2002, en medio de una crisis brutal, recortando la inversión social. Repito, 41 de cada 100 niños o con dificultades psicomotrices o en alto riesgo, según un informe de IMujeres para el año 2004. Que me digan que Paraguay avanza, cuando la mitad de los trabajadores en Paraguay no alcanza el mínimo nacional y 78 de cada 100 están fuera de la caja y además multiplica por 30 la indigencia, demuestra el proyecto de país que defiende la oposición. Gracias, precandidato Andrade. Vamos ahora al minuto adicional de la contrarréplica, precandidato Ernesto Talvi. En el año 2004, el Uruguay, del 2002 al 2004, vivió la peor crisis de su historia como país independiente. No por errores de gestión, sino porque sufrimos un contagio severo de la aftosa y de una crisis bancaria que heredamos de la Argentina y que el doctor Jorge Valle tuvo que manejar de una manera reconocida internacionalmente y que dejó al país posicionado para el crecimiento que después obtuvo durante la gestión del Frente Amplio. Yo me pregunto si no hubiera estado el ministro Astori, el capitán de la moderación, el que inoculó al Frente Amplio contra los delirios kirchneristas y chavistas, ¿en dónde estaríamos hoy si el Frente Amplio hubiera tenido que manejar la crisis que manejó el doctor Valle y hubiéramos hecho caso a lo que el doctor Vázquez pedía en ese momento, que era que hiciéramos lo que Argentina, que entráramos en cesación de pagos? En muy otro lugar estaríamos hoy de no haber estado el doctor Valle conduciendo los destinos del país. Muchas gracias, Talvi. Vamos ahora al segundo eje temático. Lo comenzará el señor precandidato Ernesto Talvi. Estamos en un mundo convulsionado, con dificultades y por otra parte con anuncios de guerras comerciales. ¿Qué camino deberá recorrer Uruguay para insertarse en ese mundo? Aquella concepción
latinoamericanista, muchas veces asociada a la patria grande, o la mayor apertura global posible? Su tiempo, precandidato Talvi. La patria grande es política exterior por amistad ideológica. La patria grande es un continente unido, liderado por el chavismo, por el castrismo y los proyectos delirantes de la UNASUR, Telesur, Oleoducto Venezuela-Caracas, etc. La patria grande es una cárcel grande donde vamos a quedar atrapados sin poder aprovechar las oportunidades que nos brinda el mundo. La patria grande para nosotros es el mundo. Nosotros vamos a hacer lo que hicieron los chilenos en los últimos 30 años, con gobiernos socialistas, democristianos, liberales. Salieron a la conquista del mundo y lo conquistaron. Chile hoy tiene acceso al 86% de la economía mundial sin tener que pagar peaje para vender los productos. Nosotros tenemos acceso a 6% de la economía mundial. Tenemos que pagar peaje para vender nuestros productos a cualquier mercado. Y un productor de frutas chileno vive bárbaro y un productor de verduras chileno vive bárbaro y los nuestros se funden. Nosotros vamos a terminar con la diplomacia de cóctel. Vamos por una diplomacia comercial a la neozelandesa y chilena. Vamos a tener una gran fuerza de venta desplegada a lo largo y ancho del mundo en oficinas comerciales para colocar productos uruguayos al mundo, con trabajo de los uruguayos, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Y vamos por un Mercosur, zona de libre comercio ágil y dinámica que nos permita recuperar la soberanía comercial. Pero también vamos a terminar con la política exterior de proximidad ideológica, de amistad ideológica como la que el Frente Amplio tuvo para la vida comercial y para la vida diplomática con Cuba y con Venezuela. En fin, tu partido, Óscar, defiende a Venezuela y a Cuba, a pesar de que son lo que son. No son democracias diferentes, democracias originales, democracias pintorescas, distintas formas de organizar la vida democrática. Son dictaduras y la enorme mayoría de los uruguayos piensa exactamente eso, pero en el Frente Amplio está prohibido calificar a Venezuela o a Cuba como dictaduras. Yo creo que este hecho nos ha colocado en una situación que nos ha dado vergüenza a nivel internacional, haciéndonos cómplices de una dictadura militar que viola todos los derechos habidos por haber y alejándonos flagrantemente de lo que han sido las tradiciones uruguayas más queridas por la enorme mayoría de la población, que es el respeto por la democracia y por los derechos humanos. Muchas gracias, precandidato Ernesto Talvi. Es el turno del precandidato Óscar Andrade. Sí, le reitero la pregunta, si desea simplemente qué camino debe recorrer Uruguay para insertarse en ese mundo. Bueno, el camino de la transformación productiva. Uruguay tiene una estructura productiva extraordinariamente primarizada y tiene que incorporar valor agregado, para lo cual necesita una fuerte inversión en investigación más desarrollo, requiere un papel de las empresas públicas más dinámico y potente desde el punto de vista de las compras del Estado, requiere generar fondos que financien la posibilidad del cambio en la matriz. Puede articular, yo creo que hoy es posible porque tiene al INEFOC que antes no tenía, tiene la UTEC que antes no tenía, una Universidad de la República descentralizada que antes no tenía y una UTU que pasó de 19 a 80 carreras terciarias para pensar cambio en la matriz productiva y también la integración regional, que no es solo comercial. A ver, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur lo que intenta hacer es trabajar las asimetrías del bloque regional. Por ejemplo, la construcción de la conexión energética con Brasil fue posible gracias al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. La declaración sociolaboral del Mercosur, que debiera transformarse en un estatus de generar condiciones de protocolo para que también la integración abarcara componentes de lo laboral, que la integración abarque componentes de la investigación. Miren, el Centro de Biología Estructural del Mercosur es una experiencia, pero tendría que haber más. O sea, yo creo que los pueblos de América Latina salen del subdesarrollo si se integran. Hay que pensar una integración profunda y no solamente comercial, también cultural, también económica, también de interconexión productiva, de complementariedad intraindustrial. Hay avances de la cadena automotriz que tuvieron que ver con el trabajo de uruguayos que se debieron avanzar en esa dirección. ¿Quiere decir que no comerciamos con el resto del mundo? Claro que sí. Yo hace años vengo atendiendo a los trabajadores de los citrus y los trabajadores de los citrus dependen el recambio varietal actual de las exportaciones que se hacen a Estados Unidos. El problema es
en los acuerdos comerciales no incorporar componentes que nos limiten la soberanía. A mí me cuesta pensar que Chile, que aplicó un programa que creo que Talvi conoce muy bien, que es el del ladrillo, ¿no? Colocado por la socialdemocracia, bueno, aplicado en medio de la dictadura grotesca de Pinochet, ¿no? En medio de esa circunstancia tan dura, sea un ejemplo a seguir. Es de los países más desiguales de América Latina, Chile. Hay derechos laborales que se desconocen de manera brutal, como el de la negociación colectiva. Sin embargo, se nos muestra como modelo. A mí me sorprende que el economista Talvi diga que las relaciones internacionales del Partido Colorado no tienen en cuenta aspectos ideológicos. Tuvimos una epidemia la última vez que gobernaron. Y hubo un país muy solidario que nos ofreció vacunas, que fue Cuba. Se llegó a interpelar al ministro de Salud porque le interesó más rechazar a Cuba, que aparte de formarnos médicos gratis, más de 500 médicos uruguayos se han formado en Cuba, rechazaron la posibilidad de acceder a las vacunas. O sea, eligió la postura ideológica que la salud de la gente. Hoy hay 70.000 uruguayos que pueden ver gracias a que se fundó un hospital de ojos por la solidaridad cubana. Tendríamos que agradecer todos los días eso de un derecho que desde acá no le reconocíamos. Muchas gracias, precandidato Óscar Andrade. Pasamos ahora a su primer minuto para la réplica al precandidato Ernesto Talvi. Óscar, mirá, el Mercosur ha sido para nosotros un fracaso. No nos podemos ir, pero vamos a tener que modificarlo. 300 millones de personas a las que les íbamos a poder vender productos. No viene nadie para venderle productos a dos países que hoy nos dejan entrar y mañana no nos dejan. Absolutamente inestables. Los chilenos, contrario a lo que tú decís, empezaron un proceso de conquista y apertura del mundo en los años 90. Es a partir de allí que se firmaron los grandes tratados. Gobiernos socialistas, democristianos, liberales, siguiendo todos por el mismo trillo, por supuesto que haciendo acuerdos graduales, con salvaguardias, con excepciones para sus productos, pero que le permitieron tener a un país chico, mercados grandes, vender productos uruguayos con trabajo de los uruguayos, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Gracias, precandidato Talvi. El minuto para el precandidato Andrade. Sí, a ver, en los últimos 2 años fueron asesinados en un país de América Latina 100 militantes campesinos y ambientalistas, en Brasil. Sin embargo, eso no merece repudio de nadie. El año pasado en Colombia, cada 4 días fue asesinado un dirigente sindical. En Honduras, después de un proceso electoral donde se expulsó a la comunidad internacional, hubo más de 1.500 presos. 1.500 presos políticos y muchos asesinados en las calles. Hay problemas de derechos humanos en América Latina, pero está difícil para pensar que los problemas de derechos humanos en América Latina están solamente en Venezuela. O sea, también tenemos una discusión que dar, que sea un poco más profunda, del punto de vista de defender un elemento que es central para el pueblo uruguayo, como los derechos humanos, pero en todas partes, ¿eh? También criticar cuando vemos niños inmigrantes presos en Estados Unidos. Talvi, su minuto para la contrarréplica. No puedo estar más de acuerdo contigo, Óscar. La defensa de la democracia y los derechos humanos no tiene ningún lente ideológico. Tiene que ser una política de Estado que cualquier tipo de gobierno uruguayo tiene que llevar adelante. A nosotros lo que pasa en Venezuela y pasa en Cuba nos parece repudiable. Lo que pasa con los inmigrantes guatemaltecos que son separados de sus hijos en Estados Unidos nos parece repudiable, como nos parece repudiable todo lo que tú acabás de mencionar, y no tendríamos inconveniente alguno en condenarlo con la mayor severidad. Nosotros vamos a tener una política exterior basada en el interés nacional. Vamos a tener relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países, cordiales y correctas. Los asuntos de defensa de derechos humanos, de la democracia, hay que canalizarlos a través de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, de la OEA, pero siempre en defensa de nuestros valores. Muchas gracias, precandidato Talvi. Finaliza usted con las réplicas, Andrade. Bueno, de vuelta, ¿no? O sea, en teoría parece que la oposición es la que está abierta al mundo y el Frente Amplio es el que está negado a poder comerciar. Sin embargo, en los gobiernos del Frente Amplio es que se abrieron más mercados que nunca. Nunca exportamos a tantos países como en los gobiernos del Frente Amplio. Y parte de la crisis del 2002, parte de las debilidades de la crisis del 2002 es que teníamos mercados que estaban exclusivamente concentrados en lo regional. Entonces, la pregunta tendría que ser, ustedes que gobernaron casi toda la vida, ¿por qué esa cantidad de ideas tan maravillosas que tienen para el Uruguay no las aplicaron cuando fueron gobierno? Porque en realidad, cuando fueron gobierno, los datos fueron los que fueron en la recesión,
pero también fueron los que fueron en los 90, donde arrancamos con un desempleo del 8% y terminamos con un desempleo del 12%, donde el salario mínimo nacional bajó a la mitad en crecimiento en su capacidad de compra del 90 al 99. Muchas gracias, precandidato Andrade. Vamos ahora al tercer eje de este debate. Uruguay decide, debate en Canal 4 y que ustedes están siguiendo también a través de otras señales, por ejemplo, en redes sociales. El tercer eje comienza respondiendo Óscar Andrade. La vida en una sociedad no está exenta de conflictos y gobernar es en parte la administración de esos conflictos, de esas tensiones. Uno central es entre el capital y el trabajo, entre empresarios y trabajadores. Los dos participantes, protagonistas de esta noche, se han expresado sobre estos puntos que tienen que ver con cooperación, con confrontación. Debe seguirse en este tiempo esa lógica binaria que de un lado están los buenos y del otro están los malos. Comienza respondiendo Óscar Andrade, su tiempo. Bueno, uno puede comparar lo que fueron los 20 años de gobiernos de los partidos tradicionales previo ascenso al Frente Amplio y los 15 años del Frente Amplio. La comparación es muy notoria. El primer gobierno del Partido Colorado tenía una consigna del presidente, que es el mismo que está ahora, como precandidato: nadie me ganó una huelga. Después arranca la pulverización de la negociación colectiva en tiempo breve, en tiempo récord. En tiempo récord, tras el anuncio de que no era liquidar la negociación colectiva, sino flexibilizar, cuestiones que escuchamos ahora en la campaña electoral, se pulverizó. De un 85% que tenía Consejo de Salarios, pasó a un 13%. La política de derechos laborales fue la política de pulverizar derechos laborales. Sin duda, la tasa de sindicalización fue la más baja, entre otras cosas, porque en esa época se amparaban las listas negras, no este debate acerca de la OIT, sino para perseguir militantes sindicales. Miremos, si no, la década de los 90, despedían a integrantes del Secretariado Ejecutivo de la Central, a Abdala de la UNRWA, el trabajador Luis Puy del Gas, a Ismael Fuentes de la Pepsi, ante la complicidad absoluta de los gobiernos de ese tiempo, además integrando las relaciones laborales por los mismos que después pasaron a asesorar a las cámaras empresariales en este tiempo. El cambio en el sentido de derecho fue profundo, profundo. Lo decíamos recién con respecto a los rurales, pero podemos seguir. ¿Cuánto avanzó en materia de formalización? ¿Cuánto avanzó aprobando el convenio 155 por seguridad? 50.000 accidentes por año promedio había antes de que el Frente Amplio aprobara una norma para establecer que es delito poner en riesgo de muerte a trabajadores. Aquella, ¿se acuerdan?, que la oposición sostenía que era inconstitucional. No solamente fue constitucional, sino que redujo de 50.000 accidentes por año a 30.000 accidentes por año. En los 90, durante toda la década, los datos del Banco de Seguro dicen que por cada 100.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social, 10 accidentes mortales. En el periodo de gobierno del Frente Amplio, por cada 100.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social, bajamos a un tercio de siniestros mortales. O sea, los derechos laborales tienen que ver con la vida de la gente, tienen que ver con que generemos, sí, diálogo social. Difícilmente hace un sector con más diálogo social que la construcción. Tiene 1.000 hijos de trabajadores becados haciendo estudios terciarios en un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Ha entregado más de 20.000 préstamos de materiales no reintegrables para que trabajadores mejoren su hogar en acuerdo entre empresarios y trabajadores. Genera la condición de que 14.000 hijos de trabajadores tengan arreglo odontológico por año y 8.000 compañeros pasen por curso de formación. Para el diálogo social, difícilmente encuentren experiencia de más diálogo social que nosotros. Ahora, no es tiempo de poner en la agenda los trabajadores del arroz que chupan tóxico o los trabajadores del citrus que cobran 2 y 3 meses tarde la cosecha. ¿Por qué no ponemos el eje en las formas de precarización del trabajo? Muchas gracias, precandidato Andrade. Es el espacio para Ernesto Talvi. La misma pregunta, sus 3 minutos, su tiempo. Nosotros reconocemos el rol social y el rol legítimo que tienen los sindicatos en la protección y en la promoción de los derechos de los trabajadores, Óscar. Eso no está en cuestión. Esta cuestión tiene que ver con la forma en que se organizan y desde el paradigma en que vemos las relaciones laborales. Si son de conflicto, de confrontación, de lucha de clases, donde hay un explotador que es el empresario y un explotado que es el trabajador, porque en esa lógica lo que se le quita a uno es lo que obtiene el otro. No es así como funciona el mundo. Donde funcionan bien las relaciones laborales, entonces empresarios y trabajadores trabajan de manera cooperativa. Y eso es lo que nosotros vamos a promover
La figura del empresario es fundamental, como la del trabajador. Se complementan. Y si no, miremos el Fondes, experimento del Frente Amplio, en donde se procuró remover al empresario explotador, empresas manejadas por trabajadores. La enorme mayoría se funden, muchas de ellas ni siquiera pueden empezar a trabajar, ni siquiera funcionar. Nosotros vamos a promover relaciones cooperativas, relaciones basadas en la confianza y en la prosperidad compartida. Esto es posible si entendemos el concepto de productividad, no como que vamos a exprimir al trabajador para que gane el empresario, sino hacer las cosas mejor y de otra forma para que gane el empresario, gane el trabajador, gane la sociedad, ganemos todos. Vamos a terminar con la ocupación de los lugares de trabajo. Esto no es un derecho, cesar las actividades para hacer una huelga es un derecho, ocupar una propiedad que no te pertenece y encima impedirle a trabajadores que quieren trabajar el acceso, no es un derecho, viola nuestra Constitución. Tan es así que el sector público no están permitidas las ocupaciones, tan solo permitidas en el sector privado. Los sindicatos tienen un rol social para proteger los derechos de los trabajadores. Los sindicatos, sin embargo, no pueden ni crean empleos, más aún, ni siquiera tienen la capacidad de proteger los empleos que se pierden. Se perdieron 60.000 empleos en los últimos 4 años y no hay nada que los sindicatos pudieran hacer para evitarlo. El único creador de empleo, la única persona que crea empleo, el único fabricante de empleo es el empresario. Tenemos que cuidarlo un poco, tenemos que incentivarlo un poco, más en estos tiempos en que invertir en Uruguay es algo que hace falta para poder generar empleo. Y si no vamos por esa vía, si queremos un mundo sin empresarios, entonces vamos por la vía de Cuba y Venezuela y ya sabemos de dónde eso termina. Por eso te digo, Oscar, la próxima vez que veas un empresario, dale un abrazo y decirle muchas gracias por ser como sos. Muchas gracias. Vamos ahora al primer minuto para su réplica, Oscar Andrade. Sí, hay 400 cooperativas en Uruguay que hoy tienen préstamos. O sea, 400, Talvi. De las 400, ¿sabés cuántas tienen deuda? 6 de cada 100, que son las que vos mirás. Esas 6 de cada 100. Otras 94 están al día. Sin embargo, como parece que la economía social y autogestionaria no funciona, y esa es la idea que se instala, no es culpa de Talvi, creo que no se ha hecho foco en el sentido del aporte del sistema cooperativo al desarrollo productivo, intenta generar esa imagen. La derecha lo que nos está planteando es peor que el 2004, porque antes del 2004 había huelgas. Y había huelgas que terminaban en los centros de trabajo. O sea, aún en los gobiernos de Sanguinetti, de la calle, el nuevo gobierno de Sanguinetti y el de Valle, había huelgas que terminaban como parte del ejercicio de huelga dentro de los centros de trabajo. Lo que nos plantea ahora es que va a retroceder, va a ir más atrás aún de lo que fue ese periodo nefasto desde el punto de vista de las relaciones laborales del 85 al 2005. Es bueno que lo tengamos presente. Talvi, cuenta usted con su minuto de réplica. Oscar, la huelga existe desde 1934. Es un derecho legítimo consagrado por la Constitución de la República. Nadie va a dar marcha atrás con el derecho de huelga. Yo estoy hablando de la ocupación de los lugares de trabajo, que es ilegítima, viola los convenios internacionales, viola la Constitución de la República, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo, o acaso el derecho de los trabajadores que no adhieren a la ocupación y que no pueden entrar a su lugar de trabajo no se protege. ¿Qué son? ¿Carneros? ¿A ellos no los protegemos? Segundo, las cooperativas. El régimen cooperativo es un régimen legítimo, aceptado en una economía de mercado, en el que se organizan propietarios, productores, trabajadores. Eso poco y nada tiene que ver con empresas comerciales e industriales manejadas exclusivamente por trabajadores, como las del Fondes, que ya vemos cómo terminaron, todas fundidas. Minuto final para este tema, Andrade. Sí, repito, yo en el año 93 estuve 3 meses ocupando un centro de trabajo en medio de la huelga. La huelga de la construcción tuvo que ver con que los partidos tradicionales ofrecían para un 81% de incremento de la inflación, esa era la inflación de ese tiempo, un 27% de aumento. O sea, no empezaron las ocupaciones con los gobiernos del Frente Amplio. Había ocupaciones antes. Lo que estoy diciendo es que lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, que la ocupación es parte del ejercicio del derecho de huelga, lo que nos prometen es que van a recortar. Pero no hablan en sus programas de los trabajadores de la forestación que tienen la mitad de los aportes a la caja. No hablan en sus programas de dónde va a estar la preocupación por los trabajadores y trabajadoras de la industria frigorífica, que la mitad se jubila
por discapacidad. No colocan en su programa, en su propuesta, en su iniciativa, cómo hacemos para combatir la informalidad. Claro, es muy difícil si cuando gobernaban el 40% de los trabajadores estaban en la informalidad, ¿no? Ernesto Talvi, su minuto final. De vuelta, Óscar, los derechos de los trabajadores no... Creo que a un vallista no le van a enseñar ustedes cómo se protegen los derechos de los trabajadores. Creo que el vallismo ha sido vanguardia en la protección de los derechos de los trabajadores y no niego los avances que ha habido durante la gestión del Frente Amplio en proteger ulteriormente algunos de esos derechos, derechos que vamos a preservar. Lo que tenemos que evitar, Óscar, son los disparates. Hay 60.000 personas que perdieron su empleo. 1 de cada 4 jóvenes hoy quieren trabajar, no encuentran trabajo. El que perdió su trabajo no lo puede recuperar. Hay 500 tambos familiares que cerraron. Capital productivo que se ha perdido y que terminamos mandando a los cinturones de pobreza de Montevideo a recoger contenedores. Tenemos que ser razonables. Hay ciertas cosas que van más allá de lo razonable y que tenemos que rebalancear. Nada más. Uruguay decide. El debate, todas las voces por Canal 4 están debatiendo los precandidatos Óscar Andrade y Ernesto Talvi. Tenemos que hacer una pausa, luego de ella vendrán los precandidatos presidenciales con otros ejes temáticos, claves también para esta campaña electoral. En esta pausa, en esta instancia, ingresarán los integrantes de los equipos de cada uno de los precandidatos. Vamos a volver en minutos al debate aquí por Canal 4 de Todas las Voces.